Contanos dónde estás. Adelante, Adelante. Joana. ¿Cómo estás? Así es, buen mediodía para ustedes y para toda la audiencia. Vamos a seguir ampliando este tema porque algo de lo que hemos notado después de las intensas lluvias que tuvo este mes y incluso los semanas anteriores es que se ha vuelto a reverdecer la ciudad. Habíamos tenido unos días donde había tanta sequía que incluso el pasto de nuestros espacios públicos en la ciudad se veía un poco más amarillento, mucho más seco, y bueno, eso realmente que ha reverdecido. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de cómo ha repercutido en nuestros espacios públicos, en las plantas en general y demás, con Carlos Morvidoni, quien es el subdirector del vivero municipal, donde nos encontramos nosotros en este momento para ampliar un poquito más este tema. Carlos, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por venir. Bueno, lo decíamos, la ciudad se ha vuelto verde nuevamente por la lluvia. Sí, inclusive no solo verde, sino que muchos árboles han reaccionado positivamente a la lluvia después de la sequía y han vuelto a tener una segunda floración. Por ejemplo, hay muchos ceibos que se han activado para volver a florecer, o se ha prolongado la floración del crespón, que ya florece más en enero y ya estaba aflojando la floración y volvió a reaccionar y muchos están floreciendo. Esto no es habitual. No, es una respuesta al estrés que sufrieron, ¿no es cierto?, las plantas, ¿no? Por ahí la floración de los árboles, ¿cuál es el objetivo de las flores? Aparte de adornar, que eso es lo que vemos nosotros, el objetivo de las flores es que después de fruto y después de semilla, ¿no es cierto? Cuando el árbol está en estrés, está con su supervivencia complicada, reacciona al menor estímulo positivo, buscando seguir perdurando, ¿no es cierto? En este caso, dando más flores para dar más frutos y semillas. Era muy necesaria esta lluvia. Sí, era muy necesaria. Fue muy bravo el enero, mucho calor, muchos días de alta temperatura, 40 grados, eso inclusive por ahí ni siquiera la falta de agua, ya la misma temperatura perjudicaba a muchas plantas y bueno, esto fue un gran alivio, ¿no es cierto?, para los espacios verdes. ¿Cómo lo vivieron ustedes acá en el vivero teniendo que cuidar tantas plantas con esas temperaturas? Sí, no, se complica, hay que hacer más turnos de riego, tener más vigiladas las plantas, cambiarlas de lugar, y sí, es todo mucho más estresante para las plantas y para los empleados, ¿no es cierto? ¿Qué recomendaciones podemos dar a las personas? Digo, bueno, ahora ha llovido un montón, ha bajado la temperatura, pero igualmente la próxima semana se anuncian que vamos a volver a tener unos 30 grados. Entonces, ¿qué cuidados hay que tener? ¿Cuántas veces hay que regar por día? ¿En qué horario? Bueno, eso, el tema del riego hay que ir viéndolo, depende si es una maceta chica, si está expuesta al sol o si es en la tierra, eso va variando. Ahora, todo lo que sea el jardín en la tierra ha acumulado humedad suficiente, digamos, como para resistir tranquilamente sin necesidad de estar regando. Ya es distinto el caso de las macetas, eso lo va a tener que ver cada vecino, cada dueño de maceta, a ver cómo reacciona la planta. Pero bueno, ahora todos deben haber reaccionado positivamente y bueno, han crecido muchas plantas que por ahí hay que podarlas para darle forma y bueno, aprovechar lo verde de la vida. ¿La maceta siempre tiene que estar húmeda o tiene que volver a estar seca y ahí cuando está seca regamos de nuevo? Depende de la planta, es muy general dar una recomendación, pero sí, básicamente podríamos decir que siempre tiene que tener un poquito de humedad, más que nada cuando hace calor. Ya en invierno por ahí tolera un poquito más la sequía, inclusive si está muy húmedo puede favorecer la presencia de enfermedades. Estamos en épocas de qué tipo de especies, por ejemplo, para plantar, de árboles, ¿no? Para plantar, para cuidar. Y todavía estamos medio en una época complicada, ya diciembre, enero, febrero son los peores meses para andar plantando. Ahora marzo, si vuelve a hacer calor, yo esperaría un poquito más, ¿no es cierto?, para poder empezar a plantar. Muchísimas gracias. No, por nada. La palabra entonces de Carlos Morvidoni, quien es el subdirector del vivero municipal, dando cuenta de esta situación, como decíamos. No solamente se ha reverdecido la ciudad, sino que también han hecho algunos árboles una segunda floración, que eso es un poco lo llamativo también y obviamente que se debió a esta situación de el estrés que vivieron durante el mes de enero por la sequía. Exacto. Así que ahora ya saben. Y sobre todo el dato de tener siempre con humedad las plantas para aquellas personas que tuvieron unos días complicados.
En mi caso, el particular, por eso también la consulta, tuve una situación complicada ahí con mis plantas que no sabía cuánto regar. Bueno, ahora ya tenemos la data entonces para cuidarla en los próximos días. Muy bien, sirvió. Gracias, Joana. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Seguimos con la actualidad informativa y en la provincia de Entre Ríos denunciaron en principio a 2